el que nosotros llamamos San Lucas, que era uno que acompañaba a San Pablo y era un médico. Eso lo recogió San Lucas en un texto que se llama Hechos de los Apóstoles. Entonces, el primer libro que escribió Lucas era la historia de Jesucristo, los dichos y los hechos de Jesucristo, cómo Jesús pasó haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el mal, y cómo luego lo cogieron, lo crucificaron, pero resucitó al tercer día. Y eso es lo que nosotros vemos en los evangelios. Pero al comienzo no era así. Entonces ya dijimos en el Antiguo Testamento, más o menos en el año del 700 al 600 y en el 580 y algo, digamos 587, ya fue encargado Esdras y Nehemías en verdaderamente recoger estos textos y organizarlos bien, y así ya fueron organizándose el Antiguo Testamento. ¿Cómo se organizó el Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento, ya les dije, no era escrito. Se reunían, hablaban de lo que pasó con Jesucristo, de los milagros que hacía, de lo que decía, de lo que recordaban, y luego hacían una especie de misa que se llamaba la fracción del pan, donde se reunían a cantar los salmos, a leer la palabra del Antiguo Testamento, a recordar todo lo de Jesucristo, y a la fracción del pan, que era más o menos lo que nosotros hacemos con la Eucaristía, la consagración y todo eso. Bueno, y cogían el pan y partían cada uno y decían: hagan esto en memoria mía. Recibimos la tradición de Jesucristo de que la noche santa, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen esto, es mi cuerpo. Y luego tomó el cáliz, aquí está el cáliz, y dijo: tomen este que es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Todo eso lo iban traduciendo, lo iban llevando, pero de manera oral. Ahora, ¿cómo es que apareció escrito? Pues comenzaron a aparecer escritas unas cartas de unos discípulos, dentro de ellas las cartas de Pablo, las de Pedro, la de Judas, bueno, las de Juan, y otras cartas muchas más. Y después comenzaron a aparecer otros evangelios, y entonces había un montón de cartas y un montón de evangelios, pero eso fue 30 años después. Oiga, Jesucristo del año cero, porque la Biblia se cuenta así. Por ejemplo, este es el cero, y de aquí para abajo es antiguo, de aquí para arriba Antiguo Testamento, antes de Cristo, y de aquí para abajo Nuevo Testamento, después de Cristo. Entonces, 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo, o sea, más o menos años 60, si contamos 33 años de Cristo, más unos otros 30, daría más o menos unos 60 años. 60 años después del nacimiento de Cristo, mejor así, 60 años después del nacimiento de Cristo, entonces comienzan a aparecer esa cantidad de escritos para ellos guiarse en sus liturgias y todo, y entonces aparecían muchos escritos. Había el de Santiago, el de Judas Iscariote, el de María la Magdalena, bueno, que un montón de escritos que habían. Entonces la iglesia dijo: no, hay unos que tienen muchas cosas. Por ejemplo, hay un escrito apócrifo donde dicen que Jesucristo el niño Jesús estaba haciendo pajaritos con otros niños, y que pasó un romano, y le iba a estripar los pajaritos, y Jesucristo llegó y sopló, y ahí mismo salieron volando los pajaritos de barro que estaban haciendo. Bueno, en otro texto de esos dice que se llaman evangelios apócrifos. Apócrifos porque narran muchas cosas que son más fantasía que realidad. Entonces, en los evangelios apócrifos hay otro que dice que pasó el romano ese todo grosero y les estripó todo lo que estaban haciendo, y que entonces el niño Jesús, imagínense, siendo niño y diciendo semejantes cosas como esta, es que anochecerá pero no amanecerá. Y esa misma noche, ¡pum!, se murió el soldado ese. Entonces eso lo fue sacando a la iglesia. Entonces más o menos después, con San Atanasio, fueron dándole cuerpo y organizando la Biblia del Nuevo Testamento. O sea, a partir de Jesucristo se llama Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento lo fueron organizando, y de todos esos escritos escogieron unos evangelios que fueran más fidelignos a la obra de Jesucristo y a la vida de Jesucristo. Entonces ahí están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De tantos evangelios quedaron solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de tantas cartas y de tantos escritos quedaron solamente
Hechos de los Apóstoles, las cartas que se llama de Pablo, la carta a los Hebreos, la carta de Pedro, las 3 carticas de Juan, bueno, la de Judas y así. Y luego quedó el Apocalipsis para cerrar ya, poner punto, pero eso se fue organizando lentamente. Hasta el año 300 después de Jesucristo, más o menos 300 y algo, fue que San Atanasio organizó más o menos y yo podría hablarles mucho más, pero eso es demasiado resumido en estos videitos chiquitos acerca de la Biblia. Y entonces, aquí estoy en el lugar donde celebro la Santa Eucaristía todos los días por Facebook. Entonces yo siempre paso la Santa Eucaristía. Y dije, pues qué mejor que hablar de la Biblia aquí donde celebramos la Santa Eucaristía, la que tenemos que pasar de manera virtual, ya que todavía no abrimos los templos, pues ya casi los vamos a abrir. Vamos a reunirlos con el obispo, a ver qué es lo que nos va a decir. Demos gracias a Dios y entonces luego haremos otra entrega de estos encuentros bonitos que hacemos con la Santa Biblia. Ojalá hubiera aprendido un poquitico de cómo se escribió y cómo se fue llevando la Biblia, que primero no era escrita, sino oral. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. No era escrito, sino oral. Es decir, se transmitía de uno a otro y no se escribía. Y después ya el Antiguo Testamento comenzó a escribirse, recuerde, con Esdras y Nehemías. Comenzaron a escribirse ya de manera organizada los textos del Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento había también un desorden grandísimo. Y luego los padres de la iglesia recogieron todo ese desorden y unos evangelios quedaron como apócrifos. De ahí sale, por ejemplo, la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Usted no va a encontrar ni los nombres ni la fiesta, ni de San Joaquín ni de Santa Ana, no los encuentra ni en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ni en ningún libro de la Biblia moderna. Entonces, ¿de dónde se inventaron los nombres? Pues de los evangelios apócrifos. De ahí sí escribían que el papá de la Virgen María era Joaquín y que la mamá de la Virgen María era Ana. De ahí, y esa tradición hoy en día existe. Aquí en Villavicencio incluso existe una parroquia que se llama San Joaquín y Santa Ana, y queda en el barrio El Remanso, aquí en Villavicencio. Y eso, San Joaquín y Santa Ana, usted no los va a encontrar en la Biblia que hoy en día utilizamos. Quedaron recogidos en esos textos que llaman evangelios apócrifos, pero después les hablaré un poquito de los evangelios apócrifos. Por ahora, que les quede entonces más o menos así, de esta manera como tan rápida. Eso da para mucho, pero ¿qué se va a hacer? Tiene que ser así rapidito. De esta manera tan rápida, cómo se escribió la Biblia, cómo se empezó a escribir el Antiguo Testamento, cómo se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Dios los bendiga a todos, que tengan paz y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz jornada para todos.